Hola jóvenes, buenas noches. En esta ocasión tocaré el tema de programación de Arduino. Principalmente, cómo podemos nosotros implementar en Arduino un proyecto que hayamos hecho en lógica cableada, en lógica de contactos. Para ello, les presento el siguiente hardware. Ahí se encuentra, digamos, a la izquierda, se encuentra, digamos, un circuito electroneumático. Tiene una serie de pulsadores, luces, electroválvulas, que se pueden conectar perfectamente con este prototipo de PLC basado en Arduino. Aquí básicamente este elemento lo que tiene adentro es un Arduino Nano y tiene una tarjeta que le permite adaptar las señales de entrada que son de 24 voltios, la adapta a 5 voltios. Las salidas del Arduino que son a 5 las adapta aquí para que salgan a 24 voltios. Pero la programación es exactamente igual que la que se haría con un Arduino común y corriente. Entonces la idea es poder desarrollar, digamos, un ejemplo relativamente sencillo, pero que tenga la mayor cantidad de elementos de programación básicos que ustedes necesitan para hacer una aplicación. ¿Y todo esto para qué? Para que cuando ustedes hagan un prototipo, un diseño, un proyecto, les sea viable. ¿Viable en qué sentido? Viable económicamente. Porque la automatización actualmente se hace a través de autómatas programables, PLC, pero un PLC es costoso. Para hacer un prototipo, de entrada hace impráctico o inviable, digamos, la aplicación de ese equipo dentro de un prototipo. Pero si lo hacen a través de Arduino, Arduino les permite hacer las mismas funciones de control, automatización, pero a un costo muy reducido. Entonces, esa es la finalidad. Aparte de que les voy a presentar un método a través del cual ustedes pueden crear el código equivalente de Arduino de una aplicación o de una lógica cableada que ustedes hayan simulado o tengan hecho en un software de simulación. En este caso como el FluidSim o cualquier otro software de simulación que ustedes tengan de lógica cableada como el KDSIMU o el Automation Studio. Entonces miremos lo siguiente. Bueno, el proyecto que les voy a presentar es el siguiente. Se trata de lo siguiente. La especificación del sistema o del proceso, que es por donde debemos de comenzar a hacer un proyecto, es la siguiente. Nos dicen que al pulsar un botón que se llama C×3, la salida del PLC o del Arduino solo hará una secuencia de encendido y apagado intermitente de 3 ciclos de encendido de 2 segundos y de apagado de 2 segundos. Una vez realizados los 3 ciclos, volverá a accionarse el pulsador de reset para habilitar una nueva secuencia. Quiere decir que yo pulso el ciclo por 3, se enciende la luz, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Aquí necesariamente la secuencia se detiene y tengo que pulsar el reset para volver a comenzar una nueva secuencia. En este punto, las personas que saben de circuitos de controles eléctricos, lógica cableada, tienen la alternativa de plantear una situación como esta. Aquí abajo hay un circuito de control eléctrico que cumple con esa especificación que está acá arriba. Entonces, esta lógica que está aquí cumple con esas condiciones. Importante en este caso es que está de una manera bastante organizada. Por lo menos están todas las condiciones que activan un relé K1, la condición que activa T1, la condición que activa K2, la condición que activa T2. Está bien organizado. Eso es importante para poder hacer el paso a la lógica de Arduino. Ahora voy a proceder a mostrarle en una simulación cómo funciona ese circuito. Aquí pueden observar el circuito en el software FluidSim. Lo voy a poner a funcionar aquí, le doy play y voy a pulsar ciclo por 3. Aquí ven cómo se enciende H1, se apaga, se enciende, van 2 por tercera vez y ya. Ahí ya se cumplieron los 3 ciclos, se activó el contador y según la lógica, miren, ya no puedo volver a comenzar porque el contador se activó y un contacto en la primera línea está impidiendo que yo pueda volver a repetir el ciclo. En ese sentido lo que necesito es resetear para volver a comenzar. Entonces aquí hay un juego entre estos dos temporizadores T1 y T2. T1 apaga K1 y activa K2 y T2 desactiva K2 y activa K1. Y así se van intercalando, digamos, las fases de control hasta que se cumplen los 3 ciclos, donde necesariamente tengo que resetear para volver a comenzar. Bueno, eso por ese lado.
Ya sabemos aquí en este momento de que la lógica funciona y que esta misma lógica se puede pasar a un PLC, que es mucho más fácil pasarlo porque tiene un editor de ladder, pero es más costoso. Ahora lo que quiero es que lo hagamos con Arduino. Bueno, antes de pasar cualquier tipo de lógica cableada a un autómata programable o a un Arduino, debemos de verificar algo, y es definir cuáles son los tipos de contactos que vamos a utilizar dentro del programa. Entonces vamos a utilizar una regla muy sencilla y decimos, si son iguales vamos a utilizar un contacto como este. Si son diferentes vamos a utilizar un contacto como este, que vamos a llamar un contacto negado. ¿Iguales o diferentes de qué? Vamos a comparar primero las entradas. Las entradas aquí me dice que el C por 3 hay un 0 lógico y que en reset hay un 1 lógico. Yo necesito un 0 lógico en C por 3 y tengo un 0 lógico aquí en la entrada. Son iguales, 0 y 0. Lo que necesito y lo que está conectado son iguales. Entonces aquí voy a utilizar un contacto normal. Pero en el reset, ¿qué sucede? Yo necesito en el reset, necesito un 0, pero tengo conectado un 1. Aquí son diferentes. Aquí tengo que utilizar un contacto negado. Y en todos estos contactos que están aquí, ya se van a comparar con un componente interno. Todos estos elementos que están aquí abajo se considera que están en estado lógico 0. Todos ellos. Y todos los contactos que estén abiertos se consideran que están en estado lógico 0. Entonces este contacto que está aquí de K1 está en estado lógico 0, lo necesito 0 y él está en 0. Voy a utilizar un contacto normal. T2 necesito un 0 y él está en 0. Un contacto normal. 0 y 0 con K1, normal. T1 necesito un 0 y 0, normal. K2, 0 y 0, normal. K2, 0 y 0, normal. T2, 0 y 0, normal. T1, 0 y 0, normal. K1, 0 y 0, normal. Quiere decir, bueno, haría falta entonces mirar esta comparación. Todos los contactos que estén cerrados se considerará que están en una lógica de 1. Aquí pongámosle un 1 como estado lógico. Porque si los que están abiertos son 0, los que están cerrados tendrán un 1. Ahora, comparemos esto. Aquí necesito un 1 y el contador está en 0. Aquí tengo que negarlo porque son diferentes. Aquí se niega. En el T1 necesito un 1 y el T1 aquí está en 0. Tengo que negarlo, son diferentes. K3 necesito un 1 y K3 está en 0. Debo negarlo. Entonces, como conclusión y aplicando esa lógica, solamente se negarán los contactos que están aquí de este lado, los que están arriba de estos relevos, los que están arriba de K1, K2 y el contacto del reset, debido a la lógica que acabamos de manejar. Si no se hace esto previo a la programación, de seguro que no va a funcionar, porque donde se necesita un 0, tal vez le vayamos a poner un 1. Entonces, eso es muy importante, ya si lo van a hacer con PLC o lo van a hacer con un Arduino, lo que importa es que se cumpla la lógica que realmente necesitamos. Bueno, algo que quiero que recuerden es lo siguiente. En este proyecto vamos a necesitar simplemente 2 pines de entrada, que van a ser el 6 y el 7. En el pin 6 voy a poner un pulsador normalmente cerrado que se llama reset, y en el pin 7 voy a poner un pulsador normalmente abierto que se llama C por 3. He decidido ponerlo normalmente cerrado y este normalmente abierto. Recuerden que esto no es tan importante porque al fin y al cabo
Después tengo que decidir qué tipo de contactos se van a poner aquí. Ya decidimos que este tiene que ser negado, igual que este y todos los demás serían como este. Y vamos a utilizar un solo pin de salida, que es el que se llama H1, el número 2. Ya con esto tenemos el punto de partida para ir al programa de Arduino y hacer la programación. Estando ya en el IDE de Arduino, podremos manejar este programa de la siguiente manera. Una primera parte que le vamos a llamar tratamiento previo, y es todo lo que incluye el programa hasta el void setup, hasta donde termina el void setup, o lo que significa lo mismo, antes del void loop. Entonces, miremos lo siguiente. Teniendo presente lo que tenemos aquí, el circuito, el tratamiento previo incluye esa parte del programa que está antes del void setup y el void setup. Antes del void setup vamos a declarar todas las variables. En este sentido, todas las variables que aparecen aquí en este circuito son las siguientes. Necesito tres relevos, K1, K2, K3. Aquí están. Se van a declarar como variables enteras. En el inicio están en estado lógico 0, que son las memorias que representan a los relevos. También estarían las variables C por 3 y reset, se definen como enteros en el pin 6 y C por 3 en el pin 7 y H1 en el pin 2. Aparte de eso, también tenemos que definir las variables que vamos a utilizar para el temporizador 1, el temporizador 2 y el contador. En este sentido, debo mencionarles que aquí debo de declarar una serie de variables asociadas al temporizador 1. Esto debido a que la temporización no lo vamos a hacer a través del comando delay, porque el comando delay tiene una serie de problemas. El comando delay congela la ejecución del programa mientras se está ejecutando. Pero aquí vamos a utilizar una subrutina, un subprograma que va a utilizar una comparación de estas variables con la variable milis que tiene, digamos, el Arduino. Entonces, para eso necesitamos primero definir una serie de variables para cada temporizador. Pero si tenemos dos temporizadores, las variables del temporizador 2 prácticamente van a ser las mismas que las del temporizador 1, simplemente que le cambiamos el número 2. Vamos a definir una variable T1 que inicialmente está en 0. Es la memoria que se va a activar cuando se cumple el tiempo. Tiempo 1 va a ser el número de milisegundos del tiempo del temporizador 1. En este caso sería un segundo. Activado 1, inicio 1, final 1, actual 1 son variables que vamos a utilizar dentro de la subrutina de temporización. Como tengo un temporizador 2, también voy a utilizar T2, tiempo 2, activado 2, inicio 2, final 2, actual 2. Y así sucesivamente si necesitásemos más temporizaciones. Simplemente copiamos y pegamos y le cambiamos el nombre. Y también necesitamos unas variables para poder programar el contador. En ese sentido, vamos a utilizar una variable entera que es el contador 1, y es una palabra que guarda el número de ciclos que van transcurridos. Inicialmente comienza en 0, pero cuando van pasando los ciclos va tomando los valores de 1, 2, 3. Esta constante entera, que la llamé preseles del contador 1, ps contador 1 igual a 3, quiere decir es el número de ciclos que yo quiero que se cuenten. También para este método necesito tener una variable que se llama el estado previo de la variable que incrementa el contador. Entonces aquí la variable o el elemento que incrementa el contador es T1. Por eso tengo estado previo de T1. Importante en este método es que dejen un solo contacto que activa el temporizador 1, un solo contacto que activa el temporizador 2, un solo contacto que incrementa el contador. Entonces hay que simplificar el sistema para poder obtener esta condición. Y tenemos aquí una variable que se llama con1, es esa memoria que inicialmente está en 0 mientras no se hayan cumplido los ciclos y que va a pasar a ser 1 cuando ¿qué? Cuando contador sea mayor o igual que el precede del contador 3. En ese momento esta variable va a pasar de 0 a 1. Hasta aquí se han definido todas las variables que están aquí. En el void setup se utiliza la herramienta del monitor serial, abrir el monitor serial para poder visualizar algunas variables allí que se van generando, como el número de ciclos, los tiempos, se pueden visualizar a través del monitor serial. Y, importante, definir cuáles son los pines de entrada y cuáles son los pines de salida. Recordemos que son dos pines de entrada que son el pin 6 y el pin 7. Y el de salida que es H1, que es el pin 2. Además, es importante que en el primer ciclo
esta parte del programa se ejecuta solamente una vez en el primer ciclo. Y es importante que todas las salidas digitales del controlador estén apagadas. Es por eso que aquí se declara Digital Gray H1 0. Ustedes se darán cuenta que todas las variables que puedan estar en uno o en ambos estados, en high y en low, en 1 o en 0, se ha preferido dibujar el programa en unos y ceros por ser mucho más rápido. Pero también funciona con high y low. 1 es high, 0 es low. Una vez que ya se hayan definido todas las entradas y se hayan definido cuáles son los pines de entrada y de salida, debemos entrar entonces a otra parte del programa que yo denomino tratamiento secuencial. El tratamiento secuencial incluye prácticamente todo lo que está en el void loop. Y el void loop es la parte del programa que se ejecuta cíclicamente. Se estaría ejecutando cíclicamente y constantemente. Entonces es importante aquí lo primero. En cada ciclo se va a asignar lo que tenga el pin 6, se le va a asignar a la variable reset. Y todo lo que esté en el pin 7, el estado del pin 7 se le va a asignar a C por 3. Es decir, esta parte aquí es leer las entradas. Y ahora viene el núcleo o la parte más importante de este método. Este método es demasiado sencillo. Simplemente estamos utilizando la estructura if-else para determinar el estado de activación o desactivación de un relevo. Entonces miremos aquí. Con esta programación estamos encontrando la función lógica en términos de programa, de lógica de Boole, equivalente al circuito de control eléctrico de este circuito. Este circuito, en palabras que digo, lo puedo decir. Si hay 24 voltios en cualquiera de estos caminos, se activará K1. Si no, K1 estará apagado. Lo mismo dice aquí. Aquí lo que dice es, en este caso, les pido el favor que vayan mirando esta parte. Aquí dice, si C por 3 o K1 o T2, formando una I con el con 1 negado y una I con el T1 negado, K1 igual a 1, si no, K1 igual a 0. Si hay un 1 lógico en esta parte, K1 igual a 1, si no, K1 igual a 0. Los operadores lógicos que manejamos aquí son el O, el I y el negado. Lo mismo podemos hacer para la segunda línea. En la segunda línea nos dice si K1 inicia una temporización. Lo mismo que dice aquí. Pero aquí se hace de la siguiente manera. Si K1 va a ejecutar un subprograma, una subrutina que se llama ActiveTemp1. Si no, es decir, si K1 está abierto, se va a ejecutar esta subrutina de ActiveTemp1. Recuerden que cuando un programa de Arduino llega a una subrutina o una función, se debe trasladar a esa función, ejecutarla y cuando se ejecute regresa. En este sentido, voy a ir a esa subrutina, a esa función y ver cómo funciona. Recuerden que el objetivo de esta función ActiveTemp1 es activar o desactivar una memoria que se llama T1. Al final del tiempo, de los 2 segundos, se debe activar una memoria que se llama T1. Mientras tanto, T1 es igual a 0. Voy a ir a la subrutina para ver cómo funciona. Recuerden que esta subrutina tiene que estar corriendo, pero por fuera del void loop. Aquí se hizo después de que se acabe el void loop. Aquí podemos observar de qué se trata esta subrutina. Cuando se activa K1, K1 activa T1. Activa la subrutina Temp1. ¿Y de qué se trata? Si activado 1 es igual a 0, como inicialmente lo es, entonces ejecute esto. Asigne a inicio 1 el valor de milis. Recuerden que milis es un número de milisegundos que indica el tiempo que ha transcurrido desde que se alimentó la placa de Arduino. Entonces es un número que va creciendo constantemente. Imaginémonos que es 4000. Luego se dice que final, se asigna otra variable que es final 1, es inicio más tiempo 1. Recordemos que inicio son 4000 y tiempo 1 que se definió al principio que eran 1000. Es decir, la temporización va a ser de 1 segundo. Esta parte de aquí solamente la va a hacer una vez porque activado 1 ya tomó el valor de 1. Y esta asignación solo se hace mientras activado 1 sea igual a 0. Quiere decir que
esta asignación solo se hace una sola vez. Luego se sale de ese bucle y se dice que actual 1 es igual a milis, 4000. Y luego actual 1, que es un número que va incrementándose poco a poco, cuando ese número que está incrementándose poco a poco sea igual a final 1, o sea, cuando estos 4000 lleguen a los 5000, se va a demorar un segundo, active T1 igual a 1. Mientras tanto, T1 igual a 0. Entonces se utiliza la variable milis para hacer una comparación entre un tiempo actual y un tiempo final fijo para poder activar o desactivar una memoria. En este sentido, la programación y el programa se detiene al utilizar el comando delay. Y aquí el void desactive tem1 se estaría ejecutando siempre y cuando el contacto K1 esté abierto o esté en estado lógico 0. Mientras K1 esté en estado lógico 0, entonces todas las variables del temporizador están en 0. Igualmente va a suceder cuando K2, ahora lo vamos a ver en el programa, cuando K2 active tem2, acting tem2, va a saltar aquí y va a ejecutar la misma lógica de comparación, pero todas las variables son el número 2. Al final va a activar un T2 igual a 1, o si no, mientras K2 esté abierto, pues T2 igual a 0. Y mientras K2 esté igual a 0, todas las variables del temporizador 2 van a estar en 0. Todo esto se programa o corre por fuera del void loop. Después de que se acabe el void loop, estará en las subrutinas de temporización. Bueno, así se manejan las temporizaciones. Cuando ya se cumple esa temporización, miremos aquí esta línea de programación. Aquí dice, si T1, esta línea de programación dice, si T1 o K2, formando una I con el negado de K3, active K2. K2 igual a 1. Si no, K2 igual a 0. Esta línea de programación es esta de aquí. La línea del K2, igual que la del K1 aquí. Si K2, active tem2, ejecute la subrutina active tem2. Si no, si K2 está abierto o es un 0, se ejecuta la subrutina desactive tem2. Si K2 permanece por lo menos 2 segundos, entonces se va a activar esta variable que se llama T2. Aquí dice, si T2 activa K3, si no, K3 igual a 0. Es esta línea. Si T2 activa K3, si no, K3 igual a 0. Ahora miramos qué sucede cuando se presenta un contador. Lo que les dije, es importante que haya un solo contacto aquí para poder definir una variable que se llame estado previo de esta variable. En este caso, estado previo de T1. Y aquí nos dicen, si T1 es diferente de estado previo de T1, recuerden que T1 en este caso es 1 y estado previo de T1 inicialmente se le puso un 0. Entonces, haga lo siguiente. Si T1 permanece en 1, incremente el contador. Muéstrelo en el monitor serial y pase estado previo de T1 a ser igual a T1. Quiere decir, con esto, lo único que vamos a hacer es incrementar el contador una sola vez. Porque en el próximo ciclo, T1, que es igual a 1, ya no va a ser diferente al estado previo de T1, que también es igual a 1. Entonces, este pedazo de programación solamente se va a ejecutar una sola vez. Importante para incrementar el contador solamente una vez cada vez que se active T1. Cada vez que se activa T1, el contador va incrementando. ¿Qué significa que el contador va incrementando? Que esta palabra, contador 1, ya no es 0, ya es 1. Y se tiene que comparar con un valor del precele del contador que en este caso se definió como 3. 1 mayor o igual que 3, no. Si no se cumple, entonces esta variable de contador permanece en estado lógico 0. Pero cuando ya se cumplen los 3 ciclos, aquí hay un 3 y aquí hay un 3, 3 es igual a 3, sí. Entonces, esta variable con 1, que es una memoria, pasa a estado lógico 1. Recuerden que cuando está en estado lógico 1 y nosotros tenemos un negado del contador aquí en la primera línea, aquí aparecerá un 0. Y si aquí aparece un 0, ya no se puede ejecutar la primera línea. La otra parte del contador es el reset. Entonces, ya definimos que aquí, para que haya un 1, yo tengo que negar el reset. Cuando yo pulso, quiero que aparezca un 1. Por eso digo aquí, si negado de reset es igual a 1, entonces lo que voy a hacer es con la palabra que lleva el número de ciclos contador, llévela a 0, y la memoria que estaba en 1, póngala en 0. Y esto es para mostrar en el monitor serial el valor del contador. Dentro del void loop está el tratamiento secuencial y está algo que yo llamo el tratamiento posterior. El tratamiento posterior es simplemente la descripción de las acciones.
¿qué tiene que hacer externamente? Activar las salidas. En este caso, si K1, active H1. Pero es una salida física. Entonces aquí dice, si K1, Digital Gray H1, 1. Si no, Digital Gray H1, 0. Si K1, active K1, la salida K1, enciéndala. Si no, manténgala apagada. Y esta es, digamos, la forma en la cual podríamos nosotros convertir circuitos de controles eléctricos de motores o lógica cableada a lógica programada dentro del Arduino. Importante, manejar las temporizaciones a través de subrutinas o programas o funciones y manejar el contador de esta manera. Importante garantizar que el contador solamente se incremente una sola vez. Entonces, a través de este proyecto les muestro que es posible hacer esta programación. Bastaría simplemente enviarlo, ¿sí? Configurar la comunicación del Arduino, hacer las pruebas y ajustes y simplemente conectar las entradas y salidas, los dos pulsadores y la lucecita y probarlo. Entonces espero que les sea de bastante utilidad y voy a hacer un próximo video con un ejemplo un poco más complejo.